No hay atajos a los lugares a los que vale la pena ir. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Hola amigos, muy bienvenidos. Es un nuevo capítulo, nos reunimos en torno a la montaña, acá en Montaña para Todos, con un episodio donde vamos a conversar con un hombre muy experimentado, pero antes de ello queremos recordarles como siempre que pueden conectarse con nosotros a través del Instagram montanaparatodos.cl, es el @ y también el correo electrónico que es la misma dirección @gmail.com. Sin más preámbulos, vamos a saludar y darle la bienvenida, porque tuvo la gentileza acá de conversar con nosotros, a Pablo Besser. Es un montañista con larga trayectoria, ya 30 años subiendo cerros, médico traumatólogo también, gran expedicionario, de hecho ha participado en muchas expediciones y primeros ascensos en la Patagonia desde principios de la década de los 90. Completó el primer cruce longitudinal de Campos de Hielo Sur. Muy bienvenido, Pablo, acá a Montaña para Todos. Hola, Caro, muchas gracias. Sí, encantados de tenerte con nosotros y para conversar acerca de un tema que lo has vivenciado en muchas ocasiones, así es que nos vas a hablar desde tu propia experiencia, que es el vivac. Para quien no les suene, de las personas que lo están escuchando, acá van a descubrir de qué se trata y cómo lo pueden utilizar en sus salidas a la montaña. Partamos por describir qué es el vivac. Mira, yo creo que viene el alpinismo europeo, de ahí viene la tendencia. En el fondo, cerros o rutas que no se alcanzaban a hacer en el día, en algún minuto había que pernoctar, dormir en el cerro y seguir escalando al día siguiente. Y no siempre se contaba o se planificaba el tener un refugio, una carpa, un saco de dormir y cosas. Entonces habían distintas maneras de planificar, de plantear esto de pasar la noche. Parar y hacer un bivac y seguir al día siguiente. Ahora hay varias variaciones dentro de eso. El que uno planifica, el que es fortuito, que te pilla donde no quería hacerlo, el vivac agradable, planificado, el que se sufre, el de emergencia y el que no se sobrevive también. Sí. Hay de todo eso. Es verdad, son muchas categorías y de hecho ya uno habla prácticamente de un verbo, ¿no? Hay mucha gente que dice voy a vivaquear. Vivaquear, efectivamente. ¿Cuándo fue en tu caso tus primeros vivac, por ejemplo? ¿Dónde los hiciste? No sé cuándo será el primero, pero es que lo que hace, por ejemplo, a veces ir al cerro y decir no voy a llevar carpa porque es verano, voy a tirar la carpa, una colchoneta en el suelo y voy a dormir, eso es un bivac. Ya, entre comillas, un bivac sencillo, simplemente no tienes carpa, no tienes techo, puedes llevar un saco de dormir, un saco de bivac y tú duermes protegido. Y es un vivac que no te va a acordar, o sea, en el fondo no te va a dejar ni una huella. Pero del que se acuerda uno son de esos que no planifica y que te pillan ahí en la mitad y uno tiene que tomar la decisión que viene antes del vivac, es voy a seguir avanzando de noche o voy a parar. Por ejemplo, hoy día en muchos trekking y cosas uno escucha gente que sigue de noche o que se pierden en la noche o más frecuentemente se accidentan en la noche. Es porque la noche uno no ve la ruta y si no te la conoce, no es sano seguir moviéndote. Es mejor parar, descansar, pasar frío y al otro día sigues avanzando. Por eso el vivac es como una herramienta que tiene que saber usarse. Y el que no es planificado es el que uno se acuerda, porque él pasa frío. Y probablemente yo el primero que me acuerdo, uno que subí el colgante de la Paloma en Semana Santa, de haber sido por el 92, no me acuerdo exactamente el año. Nos demoramos mucho con el partner que íbamos subiendo, empezamos a asegurar largo a largo, yo no planifiqué eso, pero mi compañero no tenía la rapidez ni ni el técnico, entonces mejor asegurarlo, al final nos alargamos mucho y llegamos a la cumbre Paloma en invierno, estoy ya empezando en invierno en la Semana Santa, estaba día feo, y dije ya pasemos la noche acá porque no quiero bajar de noche, me dijo mi compañero, y yo lo quedé mirando, pero estamos 4009, hace frío, no tenemos ropa, ¿no? ¿Queréis pasar la noche aquí? Sí, sí, porque yo no me siento seguro para bajar, y ahí pasamos la noche, tenía un saco de dormir, un saco de bivac, perdón, me lo pasó, yo me encerré en mi saco de bivac, él tenía una parca de pluma, así que el bivac quedó bien, yo no tenía parca de pluma, en esa época eran carísimas y yo era estudiante, no había ese equipo y me acuerdo que pasé toda la noche tiritando, o sea, saltando en el suelo de frío hasta que ya llegó la primera amanecida y lo único que quería era irme y moverme. Esa es una manera de pasar un vivac.
Hay otra gente que, por ejemplo, en la noche para y se va y sigue caminando pero más lento. O sea, sigue la ascensión pero a un ritmo lento para mantener la temperatura. También es una alternativa si tú podéis ver la ruta. Y el otro es que lleva buen equipo y duerme planificadamente, duerme en bivac y pasa bien la noche y el otro día sigue descansado. Ujú. Entonces, tenemos varias circunstancias, Pablo, Sí, donde podríamos recurrir a un vivac, ¿no? Una situación más planificada y otra más espontánea. claramente. ¿Y cuáles son los beneficios, dirías tú, de vivaquear? Mucha gente opta por ello básicamente para cargar menos peso. Esa es la principal. Yo creo que llevas menos cosas. Quizás en la época más antigua era más relevante, el equipo era más pesado. Hoy día tú puedes llevar una carpita que pesa 1,5 kg, o sea, cada cosa son más livianas y no necesitáis sufrir tanto. Pero ponte tú, yo me acuerdo hace años fuimos al plomo iba con un amigo, al final él se fue con otro grupo que era con todo muy planificado, y en el camino me encontré con este doctor Alfonso Díaz, que después fui al Everest como médico y nos conocíamos de lejos. Fui con él y empezamos a subir el cerro, pues, y los dos no teníamos carpa. Y ya, pues me dijo, yo aquí vamos nomás, pues yo, ya, sí, pues en realidad se puede. Y ahí acampamos piedra numeral, saco a dormir, yo no tenía saco de bivac, se humedeció un poco, pero no pasó nada. Al día siguiente llegamos a la base, a la olla, acampamos así también. En esa época había poca gente, así que era más sencillo. Mm. Y, y después bajamos y en el fondo no pasó nada, fue como no dormir con carpa nomás. Y así yo Mm. después más adelante muchas veces lo hicimos, me acuerdo en Villa Paulina, en invierno, ya al saco a dormir nomás. Y yo sabía que se me iba a mojar por fuera, pero no me pasaba hasta adentro y lograba aguantar la noche. Ujú. Por ejemplo, años atrás era como una escuela un poquito, me acuerdo del al Waldo Farías, que después subió el K2. El Mota cuando fue a la Concagua, tenía 18 años, llegaron allá al grupo y cuando se fueron a dormir con la otra gente, él se metió dentro de la mochila, o sea, no llevaban carpa en el Aconcagua. Chuta. Chuta. Entonces era un nivel, ya, pero vaya vida que era así, le decían los otros días, y así subieron. Después igual lo dejaron dormir en una carpa un rato, pero en el fondo el vivac te puede permitir hacer muchas cosas. El problema es que te desgasta. Entonces hay cerros que no podías planificar eso. ¿En qué sentido te desgasta uno, tiene un mal dormir? Duermes mal y pasa frío. Entonces en la mañana no despertaste bien, despertaste. Hay Mm. días que casi no dormís. Estáis con frío ahí, no dormís cómodo, pasáis frío, te desgastás, entonces el segundo vivac ya el cuerpo no está igual. Entonces ahí es mala estrategia. O sea, ahí tenéis que llevar una carpa, viajes largos. Y sobre todo si son invernales, nieve, ahí de repente es un tema. Y ahí, por ejemplo, porque ahí pusiste un tema sobre la mesa que es como cuándo discriminar, ¿no? Entre llevar carpa o aplicar vivac, por ejemplo. Depende de la ruta. Si la ruta no tiene condiciones para poner una carpa, es mal negocio llevarla, no te va a funcionar. Y a veces uno lo planifica. Una vez fuimos en invierno con el Rodrigo Fica a la sur de San Francisco, ahí en el Morado. Era agosto, había mucha nieve, partimos con nieve desde abajo, desde las amarillas. Y la planificación fue ir sin carpa. Íbamos a estar ahí 2 o 3 días en el cerro sin par. Y primera noche, caminamos toda la noche, llegamos a la base de la ruta, a la pendiente de hielo, en la mitad de la pared hicimos una cueva, dormimos adentro de la cueva con ropa de pluma, con su saco de iba, con saco de dormir. Entonces en el fondo lo único que nos faltaba era la carpa. Y después llegamos a la cumbre, en el filo hicimos otra cueva, el otro día seguimos bajando. Entonces en el fondo no fue una ascensión difícil, pero no llevamos carpa porque no se necesita, pero llevamos la pala. O sea, la pala me permitía hacer una cueva y esa era mi protección. Sí, Perfecto, o sea, una por otra también, ahí en ese caso. claro. Ujú. O sea, haberme complicado de armar una plataforma para poner una carpa, quizás no era mejor hacer una cueva en ese lugar especial. Y también puede ser que parte de la discriminación sea en caso de que yo esté viviendo una experiencia más larga, una expedición o una salida por el fin de semana, ¿no? Que eso también, lo Claro, que tú hablas del desgaste. sí, pues yo no voy a planificar un cruce campo hielo con vivac. Mm. No voy a estar 98 días en vivac, no te aguanta nadie, ni tampoco 15 días, no, pues eso Ujú. es sufrir. En fondo se va sumando el gasto de calórico y de dormir Mm. mal. Mm. No, pero ascensiones cortas, sobre todo en terrenos alpinos, el vivac es una muy buena herramienta. Y a veces ni siquiera el terreno alpino es difícil, es un cerro común y corriente. O sea, yo me voy no sé, para el Leonere, quiero dormir en cancha de carrera, pongo un saco de dormir y duermo en el suelo, pues no necesito tener carpa. Y ahí tú estabas hablando hace rato ya acerca de dos tipos de saco, ¿no? El saco de dormir y el saco vivac. Ya, Sí, cuéntanos cuáles son las diferencias, si es que usaste en esos casos, por ejemplo, sacos sintéticos, sacos de pluma.
Mira, el saco bivac es esencialmente una bolsa que te cubre desde afuera el saco que tú tengas adentro. Mira, hacer con una carpa sin parantes, en el fondo una Mm, bolsa. mm. Hay de distintas calidades, hay unos de Gore-Tex, hay otros que son impermeables. Que Eh, condensan, ¿no? claro, todos tienen ese problema en general que condensan. El más básico es la misma mochila y uno mete los pies adentro de la mochila y sube bien el faldón de la mochila y ahí te cubre la mitad del cuerpo. Pues, entonces, eso es como una cosa mínima. Pero, y el saco adentro, depende del frío y el lugar en que estés. Pues, si son cordilleras secas, hace mucho frío, siempre usamos pluma. En Patagonia se usa rapo sintético en general, saco sintético. Pero es una alternativa tenerla. O sea, en el fondo el bivac, yo creo que es preferible un bivac a seguir moviéndote en la noche si no está en condiciones. Eso es Ujú. lo principal. Ponte tú, no sé, pues años atrás subimos al San Lorenzo en invierno con Camilo Rada, el Manuel Bugueño, un grupito, y llegamos a la cumbre a las 7 de la tarde en invierno. Este cerro tiene 3600, súper alto en la Patagonia, y no alcanzamos a subir el hongo, nos quedó cortito. Entonces bajamos y yo estaba raja, estaba cansado, porque era un desnivel como 2500 metros que me habían mandado, era grande. Y le dije, no, y no, a seguir de noche porque el clima estaba bueno, no tenía sentido, dormamos acá. Y, pero que no, sigamos, bajemos, bajemos. Ya, las discusiones típicas ya no importa, quedémonos acá. Y ahí como que te cambia el tiro la actitud, te relajáis y empezáis a hacer la cueva, ponte tú, y la así, tranquilo, porque no hace frío, no hay mal tiempo. Y tú tenés que demorar porque mientras la estás haciendo estáis calentito. Entonces sabéis que cuando terminís te vas a meter al hoyo y te vas a morir de frío. Entonces uno como que dilata ese proceso, haciendo la cueva de a poco, conversando, ya no hay apuro de bajar. Hicimos la cueva, nos metimos los tres adentro, metimos los tres los pies adentro de la mochila, teníamos una nafe con un medio litro de benzina y nos dedicamos a calentar agua, llenar una botella con agua caliente, la metíamos adentro del fondo de la mochila, El guadero. metíamos de guatero, metíamos los pies y con eso los pies se mantuvieron tibios. Esa noche hicieron abajo en el base -17. Yo creo que en la cumbre Uf. estamos a 3500, deben haber hecho -30. Oh. Pero adentro del hoyo no había viento, Mm, entonces era tolerable. Y al mm. otro día, al tiro, apareció el solcito, salimos guateando este hoyo y resulta que estábamos al lado de la cumbre. Entonces ya, ¿cómo? No, no vamos a bajar, subamos de nuevo. Y partimos de nuevo porfiadamente, ahí sí le encontré a Manuel y le encontró la pasada al hongo y llegamos a la cumbre y hicimos la primera invernal al San Lorenzo. O sea, sin ese vivac no se hace. Y no fue planificado. O sea, semi, lleva la pala y lleva la nafe. Dos cosas que te dicen me salvan la vida si tengo que hacer un vivac. Ujú. Ok. ¿Ah? Y aparte que el saco Vivac también es bastante delgadito, ¿no? Hoy en día hay Ahí no tela. andamos con saco de vivac. Ah, ok. Ya, No, no andamos, no llevamos ese nivel. ya. Ya ese era un nivel de lujo, vivac glamping se podría decir. Pero no, pero te digo que hoy en día también la tecnología, en ese caso, está muy de la mano con nosotros porque los sacos Vivac son de una tela que es muy transportable, son bien delgaditos, o sea, prácticamente no molestan en nada. Sí, es verdad. Hay unos livianísimos, hay unos de aluminio, hay unas Mm, bolsas, hay distintos métodos. Yo rara vez llevo hoy día para un cerro saco de vivac porque no pretendo vivaquear. Trato de usar mi carpa, pero en algunas ascensiones es una alternativa. Ahora, entre el saco y la pala, prefiero la pala. O te sea, sirve más, ¿no? Es me más, sirve más más, me polifuncional. sirve más. Claro, porque hago un hoyo y me meto adentro, el vivac se me va a caer en la superficie, me va a morir igual de frío. Entonces Mm, no, el saco del vivac no te salva tanto mm. adentro de un hoyo. No, Claro, en ese caso con un -30 claramente no. claro, mejor la barca, buena barca sintética que teníamos, Mm. la pala y te aíslas del frío, del viento y con eso pasas la noche para sobrevivir ese vivac en el fondo. Ahora, los vivacs son bonitos porque uno ve ahí el motel Mil Estrellas, ve el amanecer, está ahí directo con él. Las mañanas son heladas, Ah. porque tenéis que abrir ahí, no tenéis la carpa que te protege, cocinar ahí, uno quiere irse luego. Asomar los ojos, eso Claro, ya debe doler, claro, ¿no? claro. No, pero uno cierra bien el saco y pasa. Y se mete adentro, Claro, se hace un lulito adentro. así Oye, es. ¿y dónde ubicar el saco? Hablaste hace un ratito acerca de la cueva de nieve, que es una opción perfectamente, pero en terrenos más secos, por ejemplo, o qué tan importante es poner una aislación con el terreno. Claro, si tenéis más recursos y pones una colchoneta y encima tu saco de vivac, ya es un vivac bien planificado. Mm, Llevaste hartas cosas.
Cuando fuimos y quedamos en el Paloma sin quererlo, era hielo velado el suelo, porque era tan irregular, el único que encontré un terreno plano era agua que se había congelado, era como una piscinita pero congelada. Y puse las cuerdas, todas repartiéndolas como una especie de cama, después piedra encima y después las mochilas, y ahí uno duerme arriba de esa cuestión para tratar de aislarse porque no teníamos colchoneta. O sea, existe una aislación Cuerda, artificial, digamos, claro, con lo que cuerda, tenías. piedra, mochila. Durante muchos años cuando escalaba cosas más alpinas, en mi mochila, que era una mochila chiquitita, el respaldo de espuma se podía sacar y lo abría en dos y era como una colchoneta 3/4. Y con eso ya te aisláis del suelo al tiro y ya pasan a ser vivac de mejor categoría. Pues fuimos al Fitz con el Waldo Faría, el mismo, y divaqueamos varias veces en la pared y no, ninguno fue malo porque me ponía mis patucos de pluma, mi colchoneta, mi porquite de pluma y dormíamos bien. Bien abrigado, eso también es muy importante. Sí, sí, para que haya la ropa adecuada. Si el tema a veces es donde no encontráis el vivac, dónde hacer vivac. Eso es triste, porque nos pasó años atrás cruzando en bote inflable estos packraft. Ahí fuimos desde Río Exploradores hasta Tortel. Y un par de días nos pasó que íbamos por los fiordos remando, se puso a oscurecer y empezó a entrar la noche y las paredes eran de roca pelada y no había dónde poner el poto para sentarse, si no, era roca, Todo liso. no había playa y seguíamos remando, y hasta que apareció una repisita de musgo y ahí te subí y ahí te instaláis como podías. A veces eso es lo que te basta con eso. Sí, O sea, hay que ingeniársela en esos casos. sí, pues, son de ingenio y a veces son grupales. Una vez me pasó, ahí subiendo el socavón, ese en Rancagua, y éramos 3 o 4 nosotros, y nos juntamos con otro grupo que es coincidente, llegó, eran unos cabros más chicos, y al final éramos como 8 o 9, y llegamos a la cumbre del cerro, empezamos la bajada, y se nos hizo oscuro, y quedamos en la mitad, pues. Entonces no se veía nada, había una parte que llegamos a un corte de roca, y ahí había un rapel, y había que juntar 2 cuerdas para pasar ese corte, y yo dije de noche, no, el nudo, estos cabros no van a ser capaces de pasar un nudo rapeleando y uno va a quedar atrapado ahí colgando y esto va a terminar mal. Entonces los cabros, no, pero es que mi mamá me avisa, me está esperando. Lo siento. Así que nos quedamos ahí, pues me echaban en el suelo nomás. Ahí lo único que te queda es hacer cucharita nomás. Bueno, pero lo principal ahí es conservar el calor al final. Claro, pues cucharita, todos se apretan nomás ahí, el saco puesto, el casco puesto, la mejor almohada del casco, y aislarse lo que pueda, abrigarte con todo lo que pueda, cerrar la barca, respirar adentro de la parca para que el aire te dé como calorcito, y esperar el amanecer, y al otro día amaneció y la salida era por el lado evidente y no nos arriesgamos nada. Eso también se cuenta como otra buena decisión a partir Claro. de hacer vivac. Siempre un vivac es mejor decisión que ir a perderse en la Que noche. seguir. Sí, ese es un consejo ahí permanente para la gente que sobre todo tiene poca experiencia. Mira, hablaste de un terreno más bien liso, ahí que encontraste apenas una grieta casi como para instalarte y pasar el rato, pero en una situación de nieve, por ejemplo, se han visto imágenes de esos vivac que se hacen como en un hoyo, ¿no? Es como Claro. cavar una superficie inferior ahí como para evitar el viento, me imagino. Claro, hay distintos niveles, hay distintas categorías de comodidad. El más sencillo es como una trinchera, que tú haces un hoyo con suficiente para meterte entero, ojalá por encima pongas algo para tapar, porque si no la nieve te va a ir cayendo dentro del hoyo y no te va a servir mucho. Si lo principal es salir del viento, el viento es el que hay que temerle miedo. Y si saliste del viento, adentro en la nieve, te va a dar frío, pero vaya a pasar, vaya a sobrevivir. Y en esos espacios también la temperatura, o sea, claramente no es igual afuera, digamos, es una situación mucho mejor. Baja, o sea, mejora. Sí. Claro, adentro un iglú, un hoyo, una trinchera, puede estar a -5 o 0, y afuera puede estar a -10, -15. No, hay una diferencia grande. Y el viento es el que te hace perder temperatura. Claro, si ahí le agregáis que tenía una colchoneta y un saco de vivac, ya ese es un vivac cómodo. Nosotros, cuando fuimos al Campoyelo Sur, siempre dormíamos en carpa, hacíamos unos tremendos campamentos con muros para protegernos del viento y todo eso, pero unas 3 o 4 veces el viento nos pasó, que nos destruyó el campamento, rompió la carpa y tuvimos que resolverlo metiéndonos en un hoyo en la nieve, o sea, y pasar un vivac, pese a que llevábamos todo el equipo, tuvimos que hacer un hoyo, taparlo con los esquís encima, poner la carpa desarmada, tapar eso con nieve y meternos adentro de ese hoyo. Y adentro del hoyo era húmedo, gotea, porque no hace tanto frío allá, pero el viento era terrible.
y pasaste la noche con eso. Desde lo más simple, hacer un muro, ponte tú una muralla de nieve y dormir detrás. Como creo que, por ejemplo, estos cabros del Antuco que se murieron, algunos los pillaron así, detrás de un muro de algo, de mochila, y durmieron detrás. Eso te da una protección, pero es menos, porque el viento te sigue llegando. Entonces, si tú bajas de la superficie y logras tapar el hoyo de arriba, ya quedas protegido. Ahora, si así un hoyo, un iglú, y te elaboráis más y tenéis tiempo, claro, va a ser de mejor calidad. Yo tenía que hacer cueva y dormir 10 días dentro de una cueva en Campoyelo, y la cueva era gigante y dormíamos perfecto adentro. Pero porque era imposible armar una carpa afuera, o sea, eso era entre comillas era un bivac, pero con tiempo, o sea, tú no siempre tenías ese tiempo para hacerlo. Oye, y cuando el terreno, por ejemplo, tiene un poco de pendiente, ahí ¿cuáles son las recomendaciones? Tratar de apuntalarse como uno puede, a poner un cachete donde pueda. Ahí se transforma en un bivac en incómodo. O sea, primero el lugar tiene que ser seguro, o sea, tú no vayas a quedar debajo una caída de cera, en un lugar de avalancha. Ojalá tener eso, definir el lugar más o menos antes de que se ponga oscuro, porque te podéis estar durmiendo donde justo van a caer piedras en la noche. Y lo otro, buscar el mejor lugar para poder horizontal, plano, echarse. Ya eso de descansar horizontal inmediatamente te permite descansar. Y otra alternativa es sentado. Yo dormido también con hamaca en un par de cerros, pero es incómodo. Las hamacas nunca me han gustado. Eso fue en la pared granito en San Fernando al interior. Pero como las hamacas son curvas y tú dormís, los pies quedan para arriba. Entonces te enfrían los pies, fíjate. No es grato. O sea, no llega la sangre. No llega la sangre. No son gratas las hamacas, para nada. Se hace frío. Buen dato. Oye, tú hablaste hace un rato de poner piedras, por ejemplo, poner cuerda. O sea, ahí la imaginación tiene que fluir. Pero ¿qué otro aislante, por ejemplo, se podría utilizar en una situación de vivac? Si estás en lugar de más baja altura, podéis poner ramas, árboles, hojas. Si en el fondo te pillen en media montaña, en baja montaña, no necesariamente tiene que estar pensando en el cerro, porque hay que se queda perdido en el paine ahí la mitad de la noche, tiene que protegerse de algo, meterse bajo un árbol, la lluvia, poner cosas en el suelo, bailarse. Además que hay que pensar que el proceso de hacer el vivac, hacerlo lentamente, con tiempo, porque estáis ganando tiempo, le estáis robando tiempo a la noche. Porque ahí vas a frío igual. Cuando te parás y te quedaste, se te baja el flujo sanguíneo y te morís de frío. Lo otro, lo que es bueno mantenerse activo. No sé si tú te acordáis hace pocos años fueron un grupo que quedó perdido al lado del Lonquimaya, ahí en el Corralco. Creo que una señora se murió. Y fueron polémicos porque después salieron en la tele hablando ahí de que sus Parker no montan hardware eran tan buenas que por eso no se murieron, en cambio los otros se murieron porque andaban mal equipados. Y era el mismo equipo. ¿Ya? Y esto siempre pasa en los círculos, en las historias alpinas, así en que el guía no se muere, sino que se mueren los clientes por un bivac. Y es porque los clientes no se mueven. Entonces los clientes sufren el congelamiento, se le enfrían las extremidades. ¿Es porque el guía está haciendo el trabajo? El guía está haciendo la pega. Y cuando viene la mañana y los levantan y los empiezan a mover, como fue el caso de esta señora, esa sangre fría de los pies empieza a circular y llega al corazón. Y ahí hacen fibrilación ventricular y se muere. Entonces a veces los vivac hay que moverse. O sea, si tú ves el gallo que está postrado y no hace nada, hay que moverlo. Estimularlo, si tiene frío, los pies congelados, meterle sus patas en tu guata, hacer la cucharita. En montaña se muere el que se queda pajareando ahí. El que se queda chunchadito en un rincón, no déjenme aquí. Eso es categórico que se muere. A mí me ha pasado. Más de un cabro me dice, no, déjame acá, yo lo sigo después. No. Ese gallo no, ese gallo se queda ahí, se duerme y no se mueve. Qué buen concepto, sí, sobre todo, bueno, tú hablabas de la pala, digamos, de cuánto sirve como para armar un iglú, claro, pero eso es parte también del movimiento, porque uno está haciendo ejercicio mientras sí, pues te estáis moviendo, ahí no tenéis frío, eso es terreno de nieve. Tú, mi pesadilla es un terreno congelado, hielo, ni una protección, y que te pilla ahí no tenéis de dónde protegerte, esa es la pesadilla. No tenéis de dónde salir del viento. ¿Y eso nunca te ha tocado? No, por suerte. Pero si uno llega a un lugar así te va a pasar, hay que salir de ahí, hay que irse de ese lugar. O sea, hay que tratar de buscar la protección, seguir caminando, aunque sean 2-3 horas más, alejarse de ahí. Lo otro, alejarse de los portezuelos. Los portezuelos sopra viento siempre y hay mal tiempo siempre. Cuando los cabros que se murieron hace muchos años en la Campo Hielo Norte, que eran de la Universidad de Santa María, entonces murieron en un portezuelo. Y ese lugar es viento constante, mal tiempo constante. Si tú bajáis 200 metros o te alejáis 200 metros de ese portezuelo, el clima mejora. Si tú te quedas en el portezuelo y ahí acampáis, siempre va a estar malo. Pero donde abajo podría estar decente, en el portezuelo sigue estando malo. Porque son lugares en que el viento se concentra, entonces ahí no hay que quedarse.
Mira, como para que la gente tome nota. Oye, ¿y a tu criterio protegernos del viento o de la humedad? Bueno, es que la humedad en general uno no le afecta mucho en montaña, ¿eh? A diferencia de lo que conté antes de los cabros del Antuco que se mojaron antes de que lo agarró el mal tiempo. Claro, Hay que tener cuidado con los ríos, ¿ah? Pero eso ya siempre son abajo, en menos altura. Me acuerdo una vez bajando de la Guillomén, Fitzroy con el Rodrigo Fica, nos caímos al lago, al lago Los Tres, a la laguna, y nos caímos los dos al agua. Porque nos cruzamos por el lago erróneo y había un tramo de roca que no había manera de cruzarlo, y esto era de noche y lo cruzamos por el agua. Casi nos ahogamos los dos, pero llegamos para abajo. Pero ya era bajando, ya abajo. Como seguimos caminando, nos mantuvimos calentitos pese al agua, pero ya era abajo. hemos hablado, Pablo, de improvisar un vivac, por ejemplo, pero también de los vivac programados. ¿Tú qué dirías cuáles son los elementos claves que uno tendría que llevar en caso de decir, ya, sí, voy a ir a tal montaña y voy a hacer vivac? Lo principal es la colchoneta. Eso te aísla. Después viene a ser si vais a elegir saco de dormir o ropa parca o pantalón. Uno a veces puede elegir, dice, no, llevo un saco de dormir, porque el saco de dormir es poco útil, me sirve solo en la noche. Ese peso inútil, 1,5 kg, 2 kilos, quizás puedo eliminarlo. Y no llevo saco de dormir y llevo una parca pluma o una sintética buena, un segundo pantalón y con eso compenso y lo puedo usar más. Entonces Mira. ahí uno tiene que elegir un poco esa alternativa. Y el saco vivac, ¿no? En caso... Y el saco de vivac, claro, sí, Mm, sí, pues, es importante llevarlo. Ahora, ujú. si tú llevas saco de dormir, puedes no llevar saco de vivac. Yo muchas veces acá he vivaqueado con el puro saco de sintético de pluma. Y se moja por fuera un poco, Lo que pero no, dijiste ahí en piedra numerada, ¿no? claro, se moja un poco, se humedece, pero no te logra mojar hasta adentro ni nada de eso, a menos que te toque una lluvia horrible, que ahí mejor te vayas del cerro. Hay mitos y verdades respecto de esta manta de supervivencia, porque también se habla mucho de acarrearla siempre, de utilizarla en situaciones extremas o inesperadas. ¿Tú dirías que es aconsejable en esos casos, por ejemplo, donde La, estamos ma- hablando del vivac? la manta de aluminio solo sirve si estáis protegido el viento adentro de un lugar, porque la manta se la lleva el viento, se rompe, son bien, bien chachas. Hay una que son como funda, como saco de vac, que tú te puedes meter adentro y se cierran. Mm. Esas son un poquito nivel mejor, pero condensa. Ahora, es mejor estar condensado entero adentro, pero protegido el viento, que estar seco, pero afuera. Ahora, igual pasa frío. Sí, eso es importante decirlo, porque al final puede sonar muy entretenido, muy aventurero de repente hacer vivac, pero de que te vas a exponer al frío es muy posible. Si al final la carpa también, esta telita, aunque sea tan delgada, nos protege mucho. Sí, pues una gran diferencia. No, una carpa de otro mundo. Ahora el vivac después uno lo puede decidir en el cerro ir como vivac, pero no es como para ir como que uno quisiera vivaquear. No, no, no. Pero hay gente, ¿sabes qué? Yo he leído varios montañistas, de repente europeos, que ellos se declaran como adeptos al vivac y hacen toda su cumbre de esa manera. Sí, pero ellos tienen cerros más chicos que los nuestros y están más cerca. Los europeos ni caminan para el cerro, están al lado, tienen el andarivel, las rutas están todas conocidas. Sí, pues, si la temperatura acompaña. Claro. No, si el entretenido es el vivac que no planifica. Pucha, que pasa lenta la noche a veces. ¿Y qué es lo más bonito de vivaquear, dirías tú? El amanecer. Mm. Bueno, el otro bueno del vivac es que la mochila es más liviana, ¿no? Mm. Generalmente andáis con menos cosas. Quisimos hablar sobre el vivac porque es un concepto claro, que muchos montañistas lo conocen y lo tienen bastante interiorizado, pero hay mucha gente que no. Así es que, Pablo, a nombre de todas las personas que están escuchando, te quiero dar las gracias por el tiempo, por habernos contado también tantas historias muy entretenidas, por cierto, que nos grafican el uso y cómo hacer vivac derechamente en la montaña. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que haya algo, le haya gustado. Chao. Sí, sí, así será. Así que con Pablo nos despedimos. Será hasta el próximo capítulo. No se olviden seguirnos también en Instagram, ponernos a seguir ahí en Spotify. Estamos en todas las plataformas donde escuchan sus podcasts. Así es que la invitación siempre está hecha y abierta. Que estén muy bien. Les mandamos un abrazo. Cuídense.